Por eso estamos aquí, con un propósito Dios nos tiene en este lugar. Usted no está porque usted quiera, no es así. Usted está porque Dios tiene algo con nosotros y el Señor va a engrandecer, va a ensanchar, ahí se va a acordar de mí, va a ensanchar esto cada día más en el nombre de Jesús. Se va a dar cuenta. Aquí hay un tema muy controversial, le voy a decir así, pero no es que sea controversial. Por algo el Señor no lo dejó escrito en las Sagradas Escrituras. Y yo quiero meditar un poco en eso, pero antes de meditar, el cuidado que nosotros como padres tenemos que tener. ¿Qué legado les estamos dejando a nuestros hijos? Es bien importante el legado que usted le esté dejando a sus hijos. Porque el legado más grande que usted le puede dejar es el tener el temor al Señor. Ya se dio cuenta, lo que vamos a tocar aquí es algo muy interesante y que perjudica a nuestros hijos y perjudica a la humanidad entera, perjudica a los hijos de Dios. Es lamentable lo que vamos a ver, pero es la realidad. No solamente en estos tiempos, sino en los tiempos pasados, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Noé, en todos los tiempos, lamentablemente, los líderes, los maestros, los pastores, lamentablemente, se han desviado del buen camino de Dios. Han tomado caminos equivocados. Se han ido por caminos que en realidad Dios no nos ha mandado. Gracias, hija. ¿Me entiende? Y es una tristeza ver cuántos en el mundo entero, porque esto no solamente pasa en Norteamérica, en el mundo entero, ministros, hombres de Dios, que comenzaron bien en el caminar del Señor, pero que ahora han dejado de predicar la sana doctrina, de predicar la palabra santa, por el dinero. Han dejado lo bueno y se han ido tras el dinero, las diversiones, las pasiones. Se han desviado del santo camino de Dios. Tanto así que Dios no se equivocó. Usted va a ver lo que vamos a leer. Usted se va a dar cuenta, a la luz de la santa y bendita palabra, cómo Dios usó grandemente a Ezequiel, al profeta Ezequiel, para advertirnos. Porque yo me incluyo también. No crea que solamente los ministros en el mundo, también me incluyo. Que tuviésemos el cuidado qué comida o qué tenemos que llevarle al pueblo de Dios, qué enseñanza tenemos que darle al pueblo de Dios. El cuidado que el ministro de hoy en día tiene que tener. Y me llama la atención que en estos párrafos que vamos a ver, también le llama la atención a las ovejitas. Es tremendo porque Dios acapara todo. No solamente va a hablar en contra o va a exhortar a los ministros, sino que también aquellas ovejitas que andan de iglesia en iglesia, golpeando, sacando a otras ovejas, dañando las ovejitas. Usted lo va a ver conmigo, está bien fuerte, pero es algo que en realidad se necesita hoy en día. Predicarlo, enseñarlo. ¿Me entiende? Yo sé que lo van a ver mucha gente. Se va a dar cuenta que va a ser un poco controversial esto que vamos a leer, pero si no se lee, entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo tengo que leer lo que el Señor me puso en el corazón. Tengo que leerlo en el nombre de Jesús y tengo que predicarlo, porque eso es lo más importante. Mire cómo se llama el tema. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Ya oyó el tema? ¿Ya tiene una idea de qué se va a hablar? ¿Va que sí? Usted ya tiene una idea de lo que se va a hablar. ¿Me entiende? ¿Cuántos ministros hay hoy en día? En el mundo entero, grandes hombres de Dios que comenzaron en el santo camino de Dios y conforme el tiempo se fueron desviando y se fueron tras el dinero. Se fueron tras ¿cómo se le puede decir? Los deleites del mundo. Algunos fueron más allá
dejaron a sus propias esposas con hijos y se fueron tras jovencitas, así como lo oye, porque yo lo he visto, porque yo lo he palpado. Oiga lo que le estoy diciendo. Es una lástima, porque iniciaron bien, comenzaron bien, pero se desviaron. Por eso el tema que el Señor me dio, ay de los pastores, y aquí no solamente se está refiriendo a pastores, líderes, grandes líderes de grandes congregaciones que hacen y deshacen con el pueblo de Dios, que no tienen temor de Dios, que han perdido el temor a Dios. Mas no se diga a los ministros, se desviaron de la sana doctrina del Señor. Abra su Biblia en Ezequiel 34, 1, 22. Y antes de dar inicio, yo lo quiero introducir a través de estas palabras. Ezequiel 34, 1, 22. Y usted mismo se va a dar cuenta, a la luz de la palabra, lo que el Señor nos va a refutar a todos aquellos que deseamos, que queremos ejercer el pastoreado, no solamente el ministro, sino líderes que están al frente, que se aprovechan, que golpean, que hacen destrozos con las ovejitas del Señor. Es una gran tristeza. Para mí, yo lo he visto, yo vengo de congregaciones grandes, vengo de muchos lugares y me he dado cuenta cómo el hombre se enseñorea de las ovejitas del Señor, que no nos pertenecen. Ustedes son del Señor, ustedes tienen un gran pastor y ese pastor se llama Jesús de Nazaret. Vamos pues en el nombre de Jesús. Yo lo voy a introducir y después vamos a predicar en el 34.1. Y tú, hijo de hombre, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío. Y mire lo que dice a continuación. Oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Oiga, antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Oiga, hablándole Ezequiel, y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. ¿Por qué le estaba diciendo eso el Señor a Ezequiel? Porque él era la trompeta que Dios había delegado para llevarles el mensaje a ellos, al profeta. El profeta se encargaba de decirle todo lo que Dios hablaba al profeta y el profeta se encargaba. Por eso Dios lo toma como cantor de amores. Hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Oiga bien la palabra. Por eso la importancia aquí es que escuche las palabras, pero que no se quede aquí, sino que llegue al corazón y aprendas a ponerla por obra. Si la palabra, tú como iglesia que eres, no la pones por obra, no estás haciendo nada. Solamente eres un religioso. La palabra hay que ponerla por obra. Oidor no sirve, hacedor sí sirve. Así dice Santiago. Y aquí que tú eres a ellos como a cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Oiga lo que está hablando la palabra. Pero cuando ellos vinieren y viene, pero cuando ellos vinieren y viene, ya serán. Sabrán que hubo profeta entre ellos. Ellos se van a dar cuenta. Esto lo van a ver miles de pastores. Cantidades de pastores lo van a ver. Y tenemos que recapacitar. ¿Qué estamos haciendo con el pueblo del Señor? Hombre, nos hemos vuelto avariciosos hacia el dinero.
Y eso no es así. Eso no es así. Ministros del Señor, hombre, arrepiéntete. Hombres, mujeres de Dios que en realidad empezaron bien y se fueron desviando con el tiempo del Señor. Eso no sirve. Sinceramente te digo, la exhortación que vamos a ver a continuación, porque aquí voy a empezar a predicar, te vas a dar cuenta que Jehová Dios no anda con rodeo. Dios te dice claramente que tarde o temprano tus ojos se van a cerrar y vas a entregar cuenta y vamos a entregarle cuenta a Dios por todas las tonterías que hicimos siendo ministros líderes, hombres que estuvimos al frente de la iglesia y que no tuvimos el cuidado, el sumo cuidado de cuidar las ovejitas, sino que nos desviamos. Hicimos cosas que no iban conforme a la voluntad de Dios. Cosas que al final te van a llevar ¿a dónde? A la perdición eterna. Ese es un gran problema. Tú como ministro, yo sé que me vas a ver, hombre de Dios, líder, tú te vas a dar cuenta. Hay que hacer las cosas bien desde el principio para que esto finalice bien. Cuando las cosas empiezan mal, mal terminan. Pero cuando las cosas empiezan a hacer bien, hay que hacerlas bien para darle gloria, representar bien al que es Rey de Reyes, Señor de Señores. Vamos pues, en el nombre de Jesús. El libro de Ezequiel 34:1 dice la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y dile a los pastores, ay Señor, agárrate tú que dices ser hombre de Dios, agarrémonos. Di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Punto y coma. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Ellos miran por sí mismos. Están apacentando, entre comillas, a las ovejitas, pero no lo están haciendo con un corazón limpio y puro. Uno dice, ¿podrá burlarse de Dios y de la congregación o de los hermanos? No. Tal vez de la congregación lo podremos estar haciendo, pero de Dios nadie se puede burlar. Nadie. Como ministro te hablo porque sé que tú vas a ver esta predicación. Y es importante que antes de que comiencen los grandes problemas, se arrepientan y no sigan haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Mira lo que dice aquí. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Se está refiriendo no solamente a un rebaño, a todos los rebaños que hay en el mundo entero. Más te vale, ministro de Dios, o tú que dices que eres gran líder, más te vale que estés haciendo las cosas bien delante de Dios. Aquí las cosas se tienen que hacer bien delante de Dios. Si usted no hace las cosas bien delante de Dios, si no tenemos el tiempo necesario delante de Dios, conmigo no estás quedando mal. Estás quedando mal con el Señor. Con Dios es que quedas mal. Ante mí no. Yo no te voy a juzgar. Es Él el que te va a juzgar. No soy yo. No apacientan los pastores a los rebaños. Mira lo que dice el 3. Es que esto es una barbaridad, hombre. ¿Cómo los ministros de hoy en día han dejado el buen camino de Dios por irse tras la grosura de las ovejas? Mira lo que dice. Coméis la grosura y os vestís de la lana. ¿Y no es así hoy en día? No hay así cantidades de ministros de Dios
que se iniciaron bien y en el transcurso del camino se desviaron. Carajo, pero si usted es pastor, pues por lo mismo, porque estoy pastoreando ovejas. Y yo tengo que abrirme al pueblo, y más no se diga, a los ojos de Dios. Porque yo no quiero caer en algo así. Porque yo le tengo temor al Señor. Mi deber es tener temorle al Señor. Me da miedo. Y estos ingratos, y lo que dice la palabra, se visten de la lana de las ovejitas. La engordada degolláis, mas no apacientáis a las ovejas. A la que tiene más dinero se le tiene que sacar más. ¿Eso es lo que está diciendo aquí? Eso es lo que está diciendo aquí. ¿No es eso lo que hacen los hoy en día? No todos. No quiero que se vaya a malinterpretar esto, no todos, porque hay hombres verdaderamente de Dios, que aman a Dios y que aman las ovejas. Pero el 80% se han desviado de la sana doctrina, la cual se nos inculcó, la cual Dios nos llamó para que nosotros pastoreemos el rebaño, pero que lo llevemos por el camino santo, el cual Dios nos ha permitido a nosotros, porque a nosotros nos ha dado un privilegio el Señor, pastorear las ovejitas del Señor. Llevarlas por el camino que tiene que ser. No aprovecharse. No maltratarlas, no insultarlas, no, sino cuidarlas, amarlas, aprender a respetarlas. Ese es el deber del ministro. Ese es el deber. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis. Oí bien, por favor, poné atención. Mas no apacientáis a las ovejas. Les importa un comino. Lo que quieren es sacar el dinero, punto, y se acabó. Hombre, es una lástima. Es una lástima. ¿Por qué te digo que es una lástima? Porque estos hombres de Dios iniciaron bien. Iniciaron muy bien. Y lamentablemente, conforme ha ido avanzando el tiempo en la vida de ellos, se han ido desviando. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos, sabios y entendidos, sí, muy cuidadosos en lo que estamos haciendo. Vamos iniciando, vamos a pedirle al Señor. Ve qué importante Pablo, fíjate, a mí me llama la atención el apóstol Pablo cuando dice, oren porque voy a hacer la obra de Dios. Él les está pidiendo al pueblo de él, donde él estaba, que el pueblo de Dios orara. Es que importante que ustedes estén orando por el líder que esté al frente. Es bien importante. Si usted solamente, Señor, dame, y no ora por su líder, a veces uno necesita sus oraciones. Es bien importante que las ovejas oren por su ministro. Señor, ayúdalo a que vaya por el camino santo. Ustedes tienen que estar intercediendo, así como yo lo hago con ustedes. Porque mi deber como ministro, Señor, donde quiera que ande. Señor, mira sus trabajitos que no les... Porque ese es el deber del ministro, estar clamando por sus ovejas, estarle pidiendo a Dios que no les pase nada, porque ese es el deber mío. Pero tu deber como oveja es ese también. Ora por tu ministro, ora por el que tienes al frente, porque es bien importante. Las ovejas a veces se olvidan que nosotros también somos humanos. No creas que porque yo estoy al frente soy un superhombre. No, tengo los mismos problemas que tú tienes. Los mismos. ¿Me entiendes? Y necesitamos, dice la palabra de Dios, orar unos por otros. Así no dice la palabra. Entonces prosigo. Dice el 4, no fortalecisteis las débiles. ¿Y de qué manera tiene que el ministro fortalecer a las débiles? De lo que estamos hablando. Pidiéndole al Señor, porque el ministro tiene... Es que ese es el deber del ministro. Estar
clamando por sus ovejitas. Señor, yo le digo al Señor, papá, agárrame fuerte este varoncito, no vayas a permitir que se desvíe, Señor. Mira, papá, que no vayan a entrar en conflicto, papá. Todo eso tengo que estarlo haciendo, como ministro que soy. ¿Por qué? Abre las ventanas de los cielos, que no les falte trabajo, papá. Todo eso lo tengo que estar haciendo. Porque yo me creo que yo soy un ministro del Señor y mi deber es estar clamando por el pueblo, pidiéndole al Señor por el pueblo, para que no les pase nada, para que les vaya bien en el día de trabajo. No fortaleciste las débiles, no tuvieron el cuidado estos ministros, estos líderes de las ovejitas, no las fortalecieron. Dice, no las fortalecisteis las débiles, ni las curasteis las enfermas. Nunca hay tiempo para ir a ver a alguien en el hospital, nunca el ministro se olvida totalmente. No vendaste la perniquebrada. Oí lo que está hablando la palabra. No volviste al redil, a la descarriada. ¿No es eso el trabajo del ministro? Estar llamando. ¿Por qué cree que yo tengo que estar llamando a medio mundo? Señor, ¿cómo están los muchachos? Mira, mis hermanos. A veces lo hago porque el Señor me lo pone. Tengo que hacerlo. Quiero saber si una de las ovejitas que el Señor me ha permitido estar pastoreando no se vaya a ir por otro lado o me la vayan a engañar. Ese es el cuidado que el ministro tiene que tener. Ese es el cuidado que tiene que tener el ministro. ¿Qué hago yo con orgullo? ¿Qué hago yo con el orgullo? ¿Acaso Jesús, el maestro de maestros, no andaba siempre con sus discípulos? ¿No andaba siempre el Señor viendo qué necesidad había en tal lugar? ¿No fue a ver al que había muerto, a Lázaro? ¿No lloró por él? ¿Quién? ¿El Hijo de Dios? ¿Jesús? Sí, el Hijo de Dios. ¿No lloró por él? A veces las ovejitas son así. Son malcriaditas. Así somos. Porque yo también fui ovejita. Pero no importa. Lo que nos hagan no nos importe. ¿Qué no hicieron con nuestro Señor Jesús? ¿Qué no hicieron? De todo lo hicieron. ¿Y qué dijo al final? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. No lo dijo en la cruz del Calvario cuando ya iba a aspirar el Señor, cuando iba a dar el último suspiro. Perdónalos, Padre. Entonces, el ministro no se tiene que estar resintiendo por lo que diga Juan o por lo que diga Pablo o por lo que diga Pedro. Pues el ministro tiene que lloverle aquí. Ni modo que vamos a ver. Somos ministros del Espíritu. No somos asalariados. El asalariado es el que pega de grito. Pero el del Espíritu se tiene que aguantar todo. Así lo maltraten a uno. Pero yo no aguanto. Y no dijo Jesús, si te dan un revés en la mejilla, poner la otra. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Tenemos que ser zarandeados también nosotros. Qué bonito que vamos a estar en la pura dulzura nada más. Entonces dice, no volviste al redil descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¿No es lo que hacen los ministros hoy en día? No todos, algunos. Es lo que hacen. Se enseñorean de ellas. Si nosotros no somos los dueños de ustedes, es Él el dueño de ustedes. No, el deber como ministro es llevarlos por el camino correcto, enseñarle la doctrina sana. Ese es el deber nuestro. Pero no aprovecharnos de nadie. Que Dios me libre a mí, por Dios santo, que yo les vaya a hacer algo. No, hombre. Si algo temo, es eso. Ustedes me podrán ver que yo soy bromista y todo.
Pero que Dios me libre de una cosa como esa. Padre bendito. Mire lo que dice el 5. Mire cómo Jehová Dios le está refutando. Más que todo le está diciendo a Ezequiel. Mira Ezequiel, vas a ir, te vas a presentar ante los líderes, maestros de la ley, aquellos que conocen la ley de Moisés. Te vas a presentar y les vas a decir esto, esto y esto y esto. Mire lo que dice. Andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Hombre, hoy no estamos exentos de eso. ¿Cuántas ovejitas no son golpeadas en miles y miles de iglesias? Y andan errantes las pobres ovejitas buscando dónde recibir palabra, pero palabra verdadera. Yo conozco cantidad de ovejitas, es que ahí no me trataban, me miraban mal, cantidades de gente andan así. ¿Quiénes somos nosotros como ministros para maltratar a las ovejas? Hombre, ministro de Dios, tú me vas a ver, ¿quién eres tú para maltratar a las ovejitas? ¿Quién soy yo para maltratar a las ovejas? Tenemos que amarlas, cuidarlas y soportarlas, dice la palabra de Dios. ¿O no dice así? Soportaos los unos y los otros. ¿No dice así? Andan errantes por falta de pastor. Son millones de ovejitas que andan así. ¿Por qué? Porque no hay hombres que en realidad tomen el carácter de Cristo y puedan, sino que se aprovechan, lamentablemente, se aprovechan. Esto no es así. ¿A cuántas ovejitas no han dejado desnudas? ¿A cuántas ovejitas no han pelado? ¿A cuántas ovejitas no han maltratado? ¿A cuántas ovejitas no han dañado? Son millones. Nosotros no nos damos cuenta porque estamos en este pueblito. Pero ni aún aquí en la ciudad de Fresno. Es una lástima. ¿Qué es lo que buscan? Solventar solamente su ego. Es todo lo que quieren hacer ellos. Eso no es así. Por eso Dios está refutando aquí en esta palabra. Por eso Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Ay, Señor del cielo, andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. ¿Quiénes? Las ovejas. Y hoy en día está igual. Cada día están peor. Por cuanto no hay hombres de verdad que tomen la batuta y digan, sí, voy a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Todos, lamentablemente, es una tristeza. Todos se van por el dinero, el dinero y el dinero. Y hay de las ovejitas también que a veces son tan tiernas, cualquier loco los hace pedazos. Anduvieron perdidas mis ovejitas, hablando al Señor, por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, hablando el Señor, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntara por ella. ¿Sabes cuál es el valor de una ovejita para el Señor? No tienes una idea del valor que nosotros tenemos para el Señor. Una ovejita. Y estos ingratos no se miden para dañarlas. Y estos no tienen corazón para las ovejitas. Por Dios santo, ¿por qué cree que no predican en esto? ¿Por qué cree usted que no predican esto que estamos oyendo nosotros? Porque no tienen el valor. Porque saben lo que están haciendo. Ensanchándose de las ovejas. Quitándole la lana a las pobres ovejas. Dañándolas. Algunos hasta dejan sus propias esposas
por irse con mujeres más jóvenes. Yo lo viví. Le digo esto, yo lo viví. A mí me invitaron a predicar. Y después que prediqué acerca del matrimonio, ¿sabe qué hizo el pastor? Nunca más me volví a invitar. ¿Por qué cree? Después me di cuenta. Porque esa predicación era exactamente para él. Y no le gustó lo que el Señor le dijo. Nunca más me volví a invitar. Porque él había dejado a su propia esposa y se había metido con una jovencita de 23, 24 años. ¿Esos son pastores? No. A eso yo no le llamo pastores, esos son hijos del diablo. Que se aprovechan de las pobres jóvenes, que se aprovechan de la humildad, de la inocencia del pueblo de Dios. Entonces prosigo. En toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Voy en el 6. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntara por ellas. Por lo tanto, dice el Señor. Dice el 7. Oíd palabra de Jehová. Viva yo, dice el Señor. Ha dicho Jehová el Señor en el 8, que por cuanto mi rebaño no fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por lo tanto, dice el 9, pastores, oíd palabra de Jehová. No, si esto está tremendo. Ay, hermano, ¿en dónde vino a predicar? Pues yo tengo que hacerlo. Aquí es donde el Señor me permitió predicar. Y ahí va a depender de mí si quiero alinearme con el Señor o quiero agarrar lo más fácil. ¿Me entiende? Así ha dicho el Señor, dice el 10. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Oiga lo que dice Dios. Hoy podrán estar haciendo lo que ellos quieren en las congregaciones, no solamente en Fresno, sino en todas partes del mundo. Hoy se están aprovechando de todas las ovejitas, pero va a llegar un día en que el Rey de Reyes, el Pastor de Pastores, va a venir y va a recoger a todas las ovejitas. Y las va a llevar a comer buen pasto, dice. Y ya las ovejitas ya no van a sufrir más. Hombre, si solamente está en que nosotros enmendemos el caminar nuestro, que hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos, bien hechas, hombre. ¿Por qué irnos tras un puñito de dinero? ¿Por qué dañarlas? ¿Por qué maltratarlas? ¿Por qué hacerlas sufrir? ¿Cuántos casos miro yo, por Dios santo, en ese carajo, digo yo? Esto se ha puesto de moda, todos los pastores que salen ahí, que el pastor hizo esto y que este otro pastor. ¡Qué barbaridad, Dios mío santo! Un ministro de Dios, que es del Espíritu, jamás haría una tontería de esa. Pero la gente, lamentablemente, saben unas cuantas letras y ya piensan que es ministro y ahí lo siguen. Y ahí va el... Hombre, tenemos que tener cuidado. Tú como ovejas tenés que abrir bien los ojos. Tú como ovejas tenés que abrir bien los oídos. ¿Qué predica tu pastor? ¿Qué está hablando tu pastor? ¿Qué enseñanza estás recibiendo? Si te está edificando la enseñanza que el ministro de Dios te está dando o te está engañando. Tú tienes que aprender a rumiar la palabra. Tú tienes que ver eso. Tienes que aprender a madurar en el caminar del Señor. Si no, siempre vas a andar, siempre vas a tener ese peligro de que cualquier loco venga y te engañe. Mira lo que está hablando la palabra aquí. Observa, escucha y medita lo que el Señor Jehová Dios está hablando. Y aquí se está refiriendo no solamente a los pastores,
Aquí se está refiriendo a todos los líderes también. Porque en aquel entonces los líderes, en el tiempo de nuestro Señor Jesús, estaban hechos pedazos también. Antes de que viniera Jesús, en los tiempos antiguos, líderes religiosos se aprovechaban. Era un desastre. ¿Por qué crees que Ezequiel escribió esto? ¿Por qué crees que Dios le permitió a Ezequiel, al profeta Ezequiel, 6,000 años atrás, que escribiera esto el Señor? Para advertir en los tiempos futuros el cuidado que nosotros tenemos que tener, ustedes como ovejas tienen que tener. Hombre, abramos los ojos, entendamos eso. No todo aquel que tú lo mires con forma de piedad tiene un corazón como el de Dios. No es así. Tenés que aprender a discernir qué es lo que tienes al frente. Si es de Dios o no es de Dios. No te dejes llevar. Sé que esta predicación muchos la van a oír. No te dejes llevar por lo que dice el ministro. Solamente escudriña la palabra. Escudriña la palabra. Pero si no la escudriñas, cualquier loco te va a mentir y vas a decir que es de Dios. Es tremenda la palabra. La gloria es de Dios. Dale un aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Padre. Y aquí viene la seria advertencia del Señor para los ministros. Así dice el 10. Ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Él ya no va a permitir. Por eso las ovejitas andan así volando. Porque Dios está mirando la injusticia que están haciendo miles y miles de ministros. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Los va a llevar a la pobreza el Señor. Aquellos que un día disfrutaron le arrancaron toda la lanita a las ovejitas, los va a dejar en la calle. Asimismo, pues yo libraré a mis ovejas de su boca y no les serán más por comida. ¿Oí bien la palabra? No quiero que el día de mañana, cuando ya no quieras venir acá conmigo, te dejes engañar por cualquier loco. Tienes que entender esto que estás oyendo. Porque así ha dicho Jehová el Señor en el 11. He aquí, yo, dice, mismo iré a buscar mis ovejas y las recogeré. ¿Quién es? ¿Quién las va a recoger? El pastor de pastores, el Señor de señores, el alfa y el omega, el principio y el fin. El único Dios verdadero. No hay otro Dios. ¿Qué otro Dios puede haber como el Señor? Nadie más te va a poder pastorear más que el Señor. ¿Ah? Porque así ha dicho Jehová, el Señor. Aquí, yo, dice Jehová Dios, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así recogeré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas. El día, quiero que pongas atención esto que viene, esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. ¿Y eso qué es? ¿Ah? En ese día, ¿cuál día? El día más difícil. ¿Cuál va a ser ese día? El día del Señor. El día del Señor. Ese mismo día el Señor se va a encargar de todas aquellas ovejitas que fueron dañadas, maltratadas, golpeadas. Se aprovecharon de ellas. El Señor mismo dice, ¿en dónde nos quedamos? Sí, en el 12, y que dice, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad.
Ese día ha escogido Dios para levantar y guardar y cuidar las ovejitas que fueron maltratadas. ¿Cuántas ovejitas? El mismo hombre se ha encargado de sacarlas del buen camino de Dios. Hombres que dicen ser ministros, hombres que dicen ser líderes de las grandes megas iglesias. Mujeres líderes que se han encargado de dañar las pobres ovejitas, las han maltratado. Pero ese día, oscuro, nublado, ese día vendrá el Señor y las va a recoger. Aleluya. Así es que tenemos una esperanza. Aquellos que han sido golpeados, aquel que me está viendo que fuiste golpeado, no te preocupes. Dios te va a levantar con poder y gloria. El hombre no vale la pena para nada, pero Dios siempre nos da una esperanza. La gloria sea del Señor. Ay, Padre bendito. Entonces dice el 13, y yo las sacaré de los pueblos. Oí la promesa que está haciendo Dios. Aquí está hablando Dios a Ezequiel. Y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra. ¿Dónde? La gran Jerusalén. Y las apacentaré en los montes de Israel. Oí bien. Por las rivieras y en todos los lugares habitados del país. Ahí nos va a apacentar el Señor. Ahí el Señor nos va a cuidar. Ahí el Señor va a estar con aquellas que fueron golpeadas. Ya no se van a acordar de toda la maldad que les hizo el hombre. Esta es la promesa que Dios le está haciendo a todas aquellas ovejitas que fueron golpeadas. Padre bendito. Es que el Señor es buen hombre. Mira lo que dice el 14. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Bueno, es promesa del Señor para aquellos que dicen que no tienen pastores. Ojalá que los ministros, algunos de ellos, vean y entiendan que las ovejas no son nuestras, que son del Señor. Y que cuidemos de ellas, porque ellas pertenecen al Señor. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Dice el 15, yo apacentaré mis ovejas, hablando ya el Señor, y yo les daré apriscos, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia, mas a la engordada la destruiré. Aquellas ovejas que se creen que porque son líderes quieren hacer con las ovejas lo que quieren, que las hacen así. Esas son las engordadas y fuertes. Bueno, este fue algo que en realidad Dios me permitió que hablara unos cuantos párrafos acerca de esto. Pero a mí me llamó la atención este otro punto. Ahora viene el Señor y no solamente va a refutarle a los ministros que no caminan bien, sino que va a refutarles también en este mismo capítulo a las ovejitas. ¿Y a las ovejitas por qué? Porque hay ovejitas que no parecen ovejitas, sino que son cabras. ¿Cómo eso así, hermano? Hay ovejitas que solamente sirven de tropiezo para las demás. Y ese es el cuidado que tú, como oveja, que tienes que tener. Que tú tienes que tener. No a golpearla. Mira lo que dice la palabra para que veas tú.
Mas en cuanto a vosotras, ovejas, aquí se está ya refiriendo el Señor a las ovejas, mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre ovejas y ovejas. ¿Estás oyendo? Él juzga entre ovejas y ovejas, entre carneros, machos y cabrillos. Os es poco que comáis, dice, o es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda. ¿Sabéis qué está tratando? No, ¿sabéis qué está diciendo el Señor? Muchas veces las ovejas tienen un conocimiento ya bien profundo, conocen bien del Señor, pero como ya conocen del Señor, se creen más que las otras. Entonces, como ya tenés ese conocimiento, ¿cómo te explicaré mejor? Como ya tienes esa madurez, desechas a las ovejitas nuevas. ¿Crees que ella no se merece lo que tú has aprendido? Todos para el Señor estamos con un propósito. Y todos aquí tenemos un propósito en el Señor. Aquí nadie es más ni nadie es menos. Entonces, ¿por qué la oveja quiere, oí bien lo que te voy a decir, desechar, o mejor dicho, hacer un lado a la nueva ovejita? No, Dios no permite eso. Mira lo que dice. Os es poco que comáis lo bueno, los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, de lo que come pues, y que bebiendo las aguas claras, enturbáis además con vuestros pies lo que queda. ¿Entiendes? El agua que representa la palabra. Entonces nosotros tenemos que ser ¿cómo? ¿Cómo tenemos que ser nosotros con los que vienen entrando? Dadivosos, darles de comer de lo que tú recibiste, pero bien hecho, no a medias, no menospreciando, sino que ayudando a la nueva oveja que viene entrando, cuidándola, protegiéndola, porque con un propósito Dios la ha mandado. Y entonces, ¿qué es mi deber? ¿Qué tiene que ser? Como oveja que soy, ayudarlo, no maltratarla, no maltratar al nuevo, no maltratar, sino ayudarlo de todas las formas que sea. Porque esa ovejita vino con un propósito, con el fin de recibir ¿qué? Amor de Dios. ¿Y quién tiene el amor de Dios aquí? Todos. Todos tenemos el amor de Dios. Entonces mi deber es cuidar la ovejita. Ese es el mensaje que está mandando Dios aquí. Entonces dice, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. ¿Estás oyendo? Por lo tanto, así les dice Jehová el Señor. He aquí, yo juzgaré entre las ovejas engordadas y las ovejas flacas. No porque ya tienes un conocimiento bien lindo, no porque Dios te está usando, vas a tomar de menos a la. No, aquí, o todos peloncitos o todos mechuditos. Así de fácil. Así de fácil. ¿Estás entendiendo, pueblo de Dios? ¿Ya te diste cuenta de lo que Dios quiere? Dice, ya voy finalizando. Por lo tanto,